En nuestro programa Detrás del Médico presentamos un tema muy importante, la catarata. Para eso tenemos un experto en el segmento anterior, ocular, el doctor Miguel Ángel Ibáñez Hernández. Quédate con nosotros, este es tu programa Detrás del Médico. Ya regresamos a nuestro canal. Les recuerdo que se suscriban, le toquen la campanita. Hoy el tema es cataratas. Para esto presentamos al doctor Miguel Ángel Ibáñez Hernández. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Un excelente médico de segmento anterior que nos va a presentar qué es lo que pasa con las cataratas. Siempre hemos recordado que cuando el paciente tiene alteraciones en la visión, podemos pensar que es por la falta de uso de lentes, pero resulta que no es así. Entonces le quiero preguntar al doctor Ibáñez, ¿qué es una catarata? Muchas gracias por tu presencia, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, hablar de una catarata es hablar de un lente que tenemos todos dentro del ojo. Ese lentecito con el tiempo se empieza a opacar y nos empieza a dar diferentes calidades visuales. Es decir, nosotros podemos tener cantidad visual y calidad visual. ¿Dónde impacta más? En la calidad visual del paciente. Por lo tanto, los pacientes a mayor edad empiezan a tener pérdida de esa transparencia del cristalino, lo que les está generando opacidad del mismo, y a esa opacidad nosotros le denominamos catarata. Bien, más o menos aproximadamente ¿cuántas cirugías de catarata se hacen en el mundo y si tienes la estadística de cuántas se hacen en México? Bueno, la cirugía de catarata, déjame les digo, es la causa número 1 de cirugías en todas las especialidades que hay. Se están haciendo aproximadamente 30 millones de cirugías de catarata por año en el mundo. Tan solo la India y Estados Unidos reportan casi el 50%. México tiene subregistros de este tipo de cataratas porque de acuerdo a nuestro gente que se dedica a ver las estadísticas, tenemos más o menos 300,000 cirugías de catarata por año, cosa que yo no creo porque yo pienso y estoy casi seguro que hay más cirugías de catarata que se realizan en el país. Les quiero informar que el doctor Miguel Ángel es un excelente médico y está reconocido a nivel mundial. Él hace conferencias a nivel mundial, nacional, y es una gente muy reconocida, no solo únicamente en México, sino también en todo el mundo, como les comentaba. Doctor, ¿cómo se opera una catarata? Bueno, hay diferentes técnicas. Actualmente nosotros utilizamos, lo más común es ultrasonido. El ultrasonido lo que hace es fragmentar por medio de energía esa catarata y se le empieza a comer el ultrasonido, pero hay diferentes formas. Nosotros tenemos aquí en el hospital un equipo que se llama femtosegundo. El femtosegundo lo que hace es fragmentar la cirugía, pero sin bisturís. Y después lo tenemos que pasar a otro equipo donde es el ultrasonido y con el ultrasonido empezar a comernos esa catarata. Y recordemos que la cirugía catarata es un lente muy pequeño. Nosotros tenemos que darle importancia a todas las partes anatómicas de ese cristalino porque son sumamente pequeñitas. La cápsula anterior que nosotros vamos a quitar mide 14 micras y la parte del soporte 4 micras. Por lo tanto, esa destreza que debe tener el cirujano debe ser con muchísima precisión para poder quitar una catarata. Hay muchos lugares donde todavía se abre el ojo en la parte superior que nosotros llamamos técnica extracapsular, que más o menos de acuerdo a la estadística mundial se está realizando el 30% de cirugías extracapsulares en el mundo, lo cual es una estadística todavía muy alta porque la diferencia entre un extracapsular y una cirugía con femtosegundo o con ultrasonido implica tamaño de la incisión. Yo opero un paciente con ultrasonido, lo reviso al otro día y prácticamente a los 4 o 5 días está haciendo su vida normal. Hago una cirugía con una técnica extracapsular y ¿qué es lo que pasa? Tengo que dar aproximadamente 5 a 7 puntadas y la rehabilitación del paciente tendrá que ser aproximadamente 6 a 8 semanas. Bueno, pues conociendo al doctor ya de muchos años en el instituto, realmente hemos visto cómo ha evolucionado la cirugía de cataratas, donde ya actualmente, pues digamos que es ahorita, el doctor tiene mucha experiencia, además, como les comentaba, el profesor capacita médicos institucionales, capacita médicos privados y creo que es una de las grandes ventajas que tiene la cirugía de catarata actualmente. ¿Cuántos tipos de catarata existen de acuerdo a la
estadística que se manejan? Bueno, las cataratas se pueden clasificar desde congénitas. En los niños recién nacidos hay cataratas congénitas que pueden tener secuelas por problemas que tuvo la madre en el embarazo. Incluso si la mamá o el papá tuvieron cataratas congénitas, la probabilidad de que el niño salga con catarata es muy alta. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros detectamos un niño con catarata que lo tenemos que operar pronto? Porque el sistema visual empieza a madurar desde que el niño empieza hasta los 6, 8 años. Si nosotros detectamos a tiempo una catarata en un bebé, lo más rápido que podamos operarlo es alrededor de unas 8 o 10 semanas para que ese desarrollo visual siga madurando y el niño no tenga discapacidades en ese tipo. Pero obviamente las cirugías de catarata se realizan más en adultos. Y esos adultos puede variar. Estamos haciendo los primeros cambios que existen en el cristalino, son los que nosotros tenemos que hablar para decidir qué es lo que hace el paciente, en qué condiciones está, para ver qué tipo de cirugía le voy a hacer y en qué condiciones lo voy a hacer. Ustedes ven todos los equipos que nosotros tenemos aquí y todos estos equipos nos ayudan a decidir qué tipo de cirugía le voy a hacer al paciente y qué tipo de lente le debo de implantar, porque lentes intraoculares hay muchísimas, técnicas de cirugía de catarata también, pero sin embargo nosotros estamos utilizando las mejores técnicas, lo que nos da una ventaja sobre todo en la rehabilitación de los pacientes. Hablando un poco de las cirugías y las características particulares que tiene un paciente, ¿cuántos tipos de lente hay? Si nos puedes explicar un poquito, porque creo yo que no todos los lentes son para los pacientes, sino tienen esas características especiales que debe de tener por lo que a qué se dedica el paciente, todo esto. Y una pregunta que a rato me vas a contestar es que, como siempre, por ejemplo, en ortopedia y traumatología, cuando se va a poner un implante, te preguntan ¿cuánto me va a durar? En este caso, ¿cuánto le dura un lente a un paciente? Ok. Sí, bueno, lentes intraoculares hay muchos. Nosotros los clasificamos en monofocales y los clasificamos en multifocales o unos lentes que se llaman de foco extendido. Los monofocales se ponen en la gran mayoría de los pacientes, prácticamente en el 90% de todas las cirugías que se realizan en el mundo se ponen lentes monofocales. Los lentes monofocales tienen ciertas características, hay unos que son de acrílico hidrofílico y otros de acrílico hidrofóbico. Tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente el lente de acrílico hidrofílico es un lente mucho más barato. El lente acrílico hidrofóbico hay muchísimas casas comerciales que lo están comercializando y los precios varían mucho. Por eso van a encontrar mucha diferencia entre un cirujano y otro en relación a los precios, porque depende mucho el tipo de lente intraocular que vayan a poner. Los lentes más caros son los que nosotros llamamos de alta tecnología o lentes premium, que son los lentes multifocales y que son los lentes de foco extendido. ¿Qué característica tienen estos lentes? Que al paciente le permite tener visión lejana, visión intermedia y visión cercana. Esos lentes multifocales le da esa independencia de anteojos a un paciente en un porcentaje muy alto. Pero tenemos que evaluar las características de cada uno de los pacientes para decidir cuál es la mejor opción para él. Yo les digo que aquí aplica el fenómeno de los 3 mosqueteros, pero al revés. Ni todos los lentes es para uno, ni uno es para todos. Bien, vamos a invitar al doctor Miguel Ángel Ibáñez que nos explique un poquito rápidamente los diferentes tipos de lente, porque creo que es muy importante que la gente lo vea, lo sienta, porque es una de las cosas que hay que preguntarle. No hay que preguntarle al doctor Google, no hay que preguntarle, sino específicamente al doctor, porque de eso se trata el programa. Se trata de que ustedes acudan con un médico especialista para que les dé la mejor opinión y les dé la mejor asesoría. Por lo tanto, sí invito a todos ustedes, doctor, si nos muestras un poquito de los tipos de lente que tienes. Aquí voy a mostrarles una imagen de un lente multifocal. ¿Qué característica tiene el lente multifocal? Todos los lentes multifocales se caracterizan por tener anillos concéntricos, que cada anillo va a tener, para fines prácticos, una graduación y el cerebro es el que decide cuál de los anillos es el que vamos a elegir para ver de lejos, la computadora o la visión cercana. Lentes multifocales existen pocas casas comerciales en México, en el mundo hay muchísimas, porque imagínense, si están haciendo 30 millones de cirugías de catarata, lo que significa para los laboratorios este mercado. Por lo tanto,
Las casas comerciales que nosotros tenemos disponibles aquí en México son aproximadamente 4 o 5 casas comerciales las que distribuyen estos lentes. Cada casa comercial tiene sus características. Por lo tanto, ciertas características de cada una de las casas comerciales nosotros lo tenemos que evaluar de acuerdo a los estudios que hagamos con todo eso y a la actividad del paciente. Este lente tiene ventajas muchas, tiene desventajas algunas. Por ejemplo, en la noche, cuando un paciente se dedica o es trailero o es chofer y depende mucho de la visión nocturna, esto le va a ocasionar ciertos destellos que no es conveniente en este tipo de pacientes estarlo poniendo estos tipos de lentes. Por lo tanto, tenemos otro tipo de lentes que se llaman de foco extendido. El de foco extendido les da menos destellos a estos pacientes y, sin embargo, con menos destellos, ¿qué característica va a tener? Que le va a permitir ver de lejos, le va a permitir ver el tablero con muchísima menos problemas que va a tener en estas condiciones. Y están los lentes monofocales. Los lentes monofocales son de una sola visión, como su nombre lo indica, es para ver de lejos y yo le tengo que poner una adición a ese paciente de cerca. En México, solo el 4% de los pacientes que operamos en el país están utilizando lentes de alta tecnología. Por lo tanto, el 96% de estos lentes son monofocales. Nosotros hemos operado aproximadamente más de 22,000 cirugías de catarata. Y de esas 22,000 cirugías de catarata, tenemos un porcentaje importante de lentes multifocales. Déjenme decirles, nosotros fuimos los pioneros en poner lentes multifocales en todo el occidente del país y los pioneros en alguna de las muchas de las técnicas y de los implantes que actualmente se conocen. La experiencia que nos ha dejado el doctor Miguel Ángel Ibáñez es muy importante, sobre todo para aprender lo que es la catarata y cuáles son las opciones terapéuticas que debe de tener. Te quiero hacer 2 preguntas importantes, doctor. La primera, ¿cuánto dura un lente intraocular? Bueno, la respuesta es toda la vida. Toda la vida. Lo único que pasa con los lentes intraoculares, que el soporte donde va el lente se llega a ensuciar, y se llega a ensuciar es muy variable, porque yo puedo limpiar un lente con un láser a las semanas o puedo limpiarlo en años. Eso va a depender mucho de la calidad del lente, de qué tipo de lente se puso, qué tipo de técnica se utilizó, si el paciente se inflamó o no se inflamó. Pero ahora, actualmente, limpiar un lente nos tardamos aproximadamente unos 20 segundos. Es relativamente rápido hacerlo, pero el lente es para toda la vida, ¿eh? Bueno, entonces vamos a dejar esta plática de qué pasa después de que el paciente se pone un lente intraocular, qué es lo que sigue, cómo se debe de cuidar. Y la última pregunta que te quiero hacer, yo me pongo un lente intraocular, ¿puedo utilizar lentes externos o ya no es necesario? Es que vuelvo a insistir, hay muchos tipos de lentes. Por ejemplo, si nosotros ponemos un lente monofocal, es de una sola visión y vamos a tener que depender de otro lente, sobre todo para actividades cercanas. Si ponemos un lente de foco extendido, vamos a necesitar un lente para visión cercana, sobre todo en letras demasiado pequeñas. Si ponemos un lente trifocal, la probabilidad de que suceda se minimiza a menos del 4%. Agradecerte, Miguel Ángel Ibáñez, tu presencia. Un excelente médico de segmento anterior en la oftalmología aquí en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias. No olviden tocar la campanita, ver nuestro programa y nos despedimos hasta la próxima.